Urbanidades, historias de RK Radio. El imperio de Samsung. El pasado 25 de octubre conocíamos la muerte de Lee Kun-hee, presidente de Samsung. A pesar de estar incapacitado desde 2014, cuando sus problemas de salud lo llevaron a ingresar en el hospital, sin que, desde entonces, la compañía actualizara datos apenas sobre su estado, algo que en los corrillos del país había abierto la puerta incluso de las conspiraciones sobre si estaba muerto o no. Más allá de las teorías que podemos leer con un cucurucho de papel de aluminio en la cabeza, el drama de la muerte de Kun-hee tiene un trasfondo tan real como el dinero. El hasta ese momento presidente era considerado la persona más rica del país según Forbes y una de las más opulentas del mundo, y ahora con su deceso se abre el problema de su herencia. Corea del Sur es uno de los países con un tipo impositivo más elevado para las herencias de bienes y acciones. Con el impuesto del país gravado hasta el 60% sobre las acciones heredadas para los grandes accionistas y el 50% sobre los bienes raíces y otros activos, la familia de Lee podría deber una factura de impuestos de alrededor de 10.000 millones de wones, unos 7.500 millones de dólares según Reuters. Cuesta poner en perspectiva lo que Samsung significa para Corea del Sur, especialmente en un momento en el que se está debatiendo en Estados Unidos sobre los monopolios de Google y compañía. Samsung es mucho más que sus teléfonos inteligentes y televisiones. Posee importante presencia en el mercado de la construcción, de los astilleros, hoteles, seguros, métodos de pago, biotecnología e incluso clubes deportivos. El resultado, en los últimos años, Samsung ha estado produciendo entre el 12 y el 15% de todo el Producto Interno Bruto de Corea. A este problema que deja a la serie de sucesión de HBO en una comedia romántica, se suma la propia idiosincrasia de Samsung, construida durante décadas con la ayuda del gobierno surcoreano, y la situación familiar de sus herederos directos e indirectos, con un hijo varón con problemas judiciales y una red de tíos y primos asentados desde otras empresas. Lee Kun-hee poseía a su muerte el 4% en el mayor productor mundial por volumen de teléfonos inteligentes o televisores, Samsung Electronics, y el 21% de Samsung Life Insurance Co., su servicio de seguros y sanidad, que es la segunda parte más grande del conglomerado. Su riqueza y cargo caen directamente de su padre, Lee Byung-chul, fundador casi mítico de la compañía, fallecido en 1987. La historia de Byung-chul da para varias películas y seguramente un buen libro. El patriarca de los Lee fundó Samsung en 1938, en un principio como una empresa de importación y exportación que en sus inicios hizo negocio enviando alimentos a la entonces provincia en disputa de Manchuria. Tras la Guerra de Corea, hizo negocio como productor de azúcar y alimentos para los soldados norteamericanos allí asentados. Con la independencia del país, recibió el encargo del presidente Park Chung-hee de iniciar la modernización del país. Empezaron ahí, diversificándose aún más sus negocios, que comenzaron a tocar por primera vez la construcción y la electrónica. El caso de Samsung no fue el único. El incipiente gobierno surcoreano confió en varias de las empresas más potentes del país, potenciándolas para que a su vez ayudaran a dinamizar el Estado. Ese fue el origen de los chaebol, un negocio familiar en coreano, del que también surgieron LG o Hyundai. A la muerte de Byung-chul en 1987, el ahora fallecido Lee Kun-hee tomó el control, pero la corporación se dividió entre los hermanos herederos, Samsung, Shinsei, CG Group y Hansol. De este modo Samsung se quedó con las divisiones más rentables, que era electrónica, construcción y astilleros. Aquello formó un primer rompecabezas que se ha ido agrandando en la generación posterior. Tras la división entre hermanos herederos, Lee Kun-hee también ha distribuido el ecosistema de Samsung entre sus 3 hijos, como vicepresidente y heredero nominal Lee Jae-jung en Occidente, quien ha llevado las riendas de la compañía desde la incapacidad de su padre. La hermana mayor, Boo Jin, gestiona el negocio hotelero que también tiene Samsung, mientras que Seo Young se encarga de la fundación destinada a las obras benéficas. Hubo una cuarta hermana, Jung Young, quien se quitó la vida en 2005. Durante el mandato de Lee Kun-hee, Samsung se convirtió en lo que es hoy, pasando de ser un fabricante de electrónica barato en la marca que más teléfonos vende por volumen,
con una apuesta por la calidad que hasta ahora le ha llevado a ser el principal rival de Apple en cuestión de innovación. Sin embargo, no todo fueron rosas en su mandato, ni mucho menos. El segundo de los Lee tuvo que dimitir de su puesto como presidente en 2007 tras un escándalo de soborno al presidente surcoreano Roh Tae-woo. Kyung-hee fue indultado por el presidente que sucedió a Tae-woo en una muestra más de las conexiones entre la empresa y el poder, regresando a su puesto hasta su fallecimiento. Estos problemas legales también han afectado a su hijo, futurible heredero de Lee Jae-jung, quien ingresó en prisión durante un año por el caso de Rasputina, otra trampa de sobornos y tráfico de intereses que llevó a la dimisión de la presidenta del país, Park Geun-hye, y que todavía sigue pendiente de un cierre judicial. Este es el panorama de fondo de una sucesión en la que, además de los impuestos que deberán pagar, se unen los intereses cruzados de toda la familia. Medios locales como Korean Herald especulan sobre que al final o bien se llegará a un acuerdo con el fisco, o bien los herederos podrían ir pagando en efectivo la deuda con los beneficios de Samsung, antes de tener la obligación de vender parte de las acciones, lo cual podría fragmentar al gigante asiático de una forma que hasta ahora, por su idiosincrasia y la propia del país, parecería imposible. Urbanidades, historias de RK Radio.